Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. En esta ocasión nos ha tocado exponer grúas en la minería. Grúas en la minería. La presentación. Las grúas juegan un papel crucial en una mina porque son muy importantes, pero como todos sabemos, las grúas no se utilizan en la producción misma de la mina, como la extracción de materiales de la tierra. Estas minas ofrecen una función de apoyo muy importante. Papel en la minería en el Perú. La minería es uno de los sectores más importantes de la economía peruana y representa normalmente más del 50% de las exportaciones peruanas, con cifras alrededor de los 40.000 millones de dólares al año. Con estas cifras, ya que dividen en todas las provincias, todas las regiones del Perú, y se pueden hacer proyectos muy buenos. Acá en Arequipa la mayor minera es Cerro Verde y aporta millones a la región de Arequipa para hacer proyectos, ya sean puentes o muchas cosas más. Los principales minerales que exporta nuestro país son el cobre, el oro, el hierro, plata, zinc, plomo y entre otros. Tenemos una pequeña descripción de las grúas, que podemos decir es un aparato de elevación de funcionamiento discontinuo destinado a elevar y distribuir las cargas mediante un gancho suspendido y un cable desplegándose por un carro a lo largo de una pluma. La grúa torre es un aparato de elevación de funcionamiento discontinuo destinado a elevar y distribuir las cargas mediante un gancho suspendido de un cable desplegándose. La grúa es orientable y su soporte giratorio se monta sobre la parte superior de una torre, cuya parte inferior se une a la base de la grúa. Como podemos ver acá, podemos ver una grúa torre donde podemos ver todas sus partes, las que son pluma, carro de pluma, contrapeso, plataforma, soporte giratorio, corona de giro, torre, base, lastre, gancho. Las partes. El mástil consiste en una estructura de celosía metálica de sección normalmente cuadrada, cuya principal misión es dotar a la grúa de altura suficiente. Podemos ver la imagen del mástil, que es una estructura cuadrada. Ahí está. La flecha es una estructura de celosía metálica de sección normalmente triangular, cuya principal misión es dotar a la grúa de radio o alcance necesario. Como podemos ver, la flecha es para alcanzar mejor las cosas, para tener mejor movimiento. Contraflecha. La longitud de la contraflecha oscila entre el 30 y el 35% de la longitud de la pluma. Al final de la contraflecha se colocan los contrapesos. Los contrapesos es para que esté balanceada la torre, o la grúa mejor dicho. Contrapeso. Son estructuras de hormigón prefabricado que se coloca para estabilizar el peso y la inercia que se produce en la flecha grúa. Deben estabilizar la grúa tanto en reposo como en funcionamiento. Tanto estos bloques como los que forman el lastre deben de llevar identificado su peso de forma legible e indeleble. El lastre puede estar formado por una zapata enterrada o bien por varias piezas de hormigón prefabricado en la base de la grúa. Su misión es estabilizar la grúa frente al peso propio, al peso que pueda trasladar y a las condiciones ambientales adversas como el viento. Ahí podemos ver el lastre que está al ras del suelo para que no se mueva. El carro consiste en un carro que se mueve a lo largo de la flecha a través de unos carriles. Este movimiento de la maniobrabilidad necesaria en la grúa es metálico de forma que soporte el peso y levantar. Como podemos ver, el carro en las columnas y los ganchos.
Cables y ganchos. El cable de elevación es una de las partes más delicadas de la grúa, y para que un rendimiento adecuado es preciso que sea usado y mantenido correctamente. Debe estar perfectamente tensado y se hará un seguimiento periódico para que durante su enrollamiento en el tambor no se estructure, ya que durará un aplastamiento. Como podemos ver, el gancho tenemos que darle un buen mantenimiento para que no ocurra ningún tipo de problema. Bueno, eso ha sido todo en mi exposición, y mis compañeros siguen. Gracias. Motores. La grúa más genérica está formada por 4 motores eléctricos, los cuales son motor de elevación, distribución, orientación y traslación. Elevación permite el movimiento vertical de la carga. Distribución da el movimiento del carro a lo largo de la pluma. Y orientación permite el giro de 360 grados en el plano horizontal de la estructura superior de la grúa. Motor de traslación. El desplazamiento de la grúa en su conjunto es sobre carriles, pero para realizar este movimiento es necesario que la grúa esté en reposo. Clasificación: grúa torre fija, grúa torre desplazable, grúa torre desmontable y grúa torre autodesplegable monobloc y grúa torre trepadora. La estacionaria no posee medios de traslación, ya que poseyéndolos no son utilizables en el desplazamiento. Y la grúa torre en servicio es aquella cuya base está dotada de medios propios de traslación sobre carriles u otros medios. La desmontable es concebida para su utilización en las obras de construcción u otras aplicaciones. Y la desplegable está constituida por un solo bloque y no requiere de elementos estructurales para su instalación. La trepadora es una grúa torre instalada sobre la estructura de una obra en su curso de construcción y que se desplaza de abajo hacia arriba. El plan de obra e instalación. Dentro de la planificación se van a considerar 3 apartados fundamentales. En primer lugar, se procederá a la estimación de la duración, redacción y obtención de permisos para la realización del proyecto. En segundo lugar, se realizará una estimación de la duración de ejecución del proyecto. Y por último, se procederá a la estimación para la realización de las instalaciones y pruebas a realizar para su funcionamiento. La estimación de la duración de ejecución del proyecto. Se realizará estableciendo en primer lugar las tareas más importantes en la ejecución del proyecto, así como su duración estimada y las correspondientes superposiciones entre tareas, es decir, posible ejecución simultánea, en parte o en su totalidad. Definición y estimación de las distintas tareas. En todo proyecto de un diseño, fabricación e instalación como los presentes, se distinguen las siguientes actividades o tareas principales: estudios previos y redacción de documentos. Los estudios previos se trata básicamente de analizar el objeto que da origen al proyecto, estudiando sus problemas y alternativas. La redacción de documentos. Se procede a la redacción de la memoria, pliego de condiciones, presupuesto y planos que definirán la totalidad del proyecto. Obtención de permisos y licencias. Para la obtención de licencias definitivas debe presentarse el proyecto, los documentos, para lo cual es evidente y es preciso haber concluido la tarea de redacción de documentos. Acondicionamiento de la parcela. La urbanización de la parcela en el polígono será la primera tarea para la ejecución del proyecto. Excavaciones y cimentaciones. En esta fase se cubrirán los requerimientos necesarios para la ejecución de la excavación, para la cimentación de este proyecto y el acondicionamiento del fondo de la excavación en función de la carga admisible del terreno, considerando en los cálculos. Ejecución de la estructura de acero. La ejecución de las estructuras de acero de la grúa en el taller es por su volumen, magnitud y la más importante del proyecto. La duración estimada de esta tarea es de 4 semanas. Instalación y puesta en servicio. Para la entrada en servicio de la instalación y que ésta pueda condicionar de entrar en funcionamiento, se requiere la ejecución, instalación y verificación de otras pequeñas partes de la misma. Y eso es todo. Con la exposición yo les voy a hablar sobre el diseño de las grúas. Las grúas es una máquina de elevación de movimiento discontinua y destinada a elevar, distribuir cargas en el espacio suspendido de un gancho. Por regla general son ingenios que encuentran con poleas ancaladas con contrapesos, mecanismos simples para crear ventajas mecánicas y lograr grandes cargas, mover grandes cargas.
Análisis físico. Las inspecciones de la grúa deben incluir una revisión visual alrededor del equipo y tener en cuenta las condiciones del equipo, del entorno y del operador. La inspección permite identificar con anticipación cualquier condición que pueda efectuar la seguridad de la operación. Antes de todo esto se tiene que hacer una inspección de informar de carácter general sobre las calificaciones del operador y de la grúa. Las calificaciones se recogen observando en acción cuando lo permite hacer algunas preguntas referentes a la capacidad y restricción de las grúas, debido ya que la actividad involucra las limitaciones de las funciones. Configuración de la grúa. Es la revisión inicial de las operaciones de la grúa. Se busca la estabilidad de la grúa, obstrucciones físicas al movimiento de la operación y la proximidad de líneas eléctricas. Nivelación. Ha colocado el operador de grúa una posición nivelada y rotación. Es una operación segura. Estabilizadores laterales. Estas son cuando se aplica extendidos y utilizados de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Estabilidad. La relación del peso y de la carga es un ángulo de la pluma y de su radio, distancia del centro de la rotación de las grúas al centro de la carga. Integridad estructural. El marco principal de la grúa y los estabilizadores laterales son la sección del pluma y accesorios, son todos componentes estructurales de izaje. Además ayudan a detener la capacidad de izaje de la grúa. Cartas de carga son el principal sistema de instrucción y requisitos para las configuraciones de la grúa y establecen su capacidad para las operaciones seguras. El operador de la grúa debe tener en cuenta a su disposición las cartas de carga y de la grúa que se encuentra operando. Cartas de carga, grúa. Disponibilidad. El operador de la grúa debe tener a su disposición las cartas que se encuentra operando. El uso correcto. El operador de grúa debe demostrar la comprensión adecuada y parecida al uso de las cartas de carga con respecto al equipo de su uso. Como vemos en esta imagen, la grúa móvil tiene solo un ángulo de aproximación de 70 grados, más que pase de los 90 corre un riesgo de que pueda sufrir un accidente. En todo esto, lo general dice que la grúa debe contar con una tabla de cargas y manual de operación. Toda operación de izaje debe ser planificada por el supervisor y líder del carro conjuntamente con el operador, los riggers, viento y es necesario el estrobador. No debe operarse ningún equipo dañado o defectuoso. La construcción y operación y mantenimiento de todos los equipos y accesorios deben estar de acuerdo a las normas técnicas establecidas por los fabricantes. Las grúas extras anchas, aquellas mayores a 3.6 metros, más altos de 6 metros, deberán ser transportadas usando un vehículo escolta. El vehículo deberá viajar en una distancia apropiada delante del grúa, con luces de advertencia de emergencia. Gracias. Continuando con la exposición, camión grúa. El camión grúa, para la mayor seguridad, nunca se debe usar la grúa cuando haya vientos fuertes o tormentas, para velocidades mayores a 20 metros por segundo o 72 kilómetros por hora. Los movimientos de la grúa son impredecibles. Utilice siempre bien los tacos en las llantas y los gatos hidráulicos antes de izar la carga. Esto evitará que el vehículo se desplace ante un movimiento brusco en el manejo de la carga. Nunca desplace el vehículo con carga suspendida. Equipo de izaje de personal. El peso combinado de la plataforma de personal, herramientas u otro equipo no deberá exceder el 50% de la capacidad de elevación de la tabla de cargas de la grúa. En caso de trabajar cerca de líneas eléctricas, debe mantenerse el doble de distancia que el caso de izaje de carga.
Cuando el personal de la plataforma esté realizando soldadura, se deberá prevenir que los portaelectrodos no tengan contacto con los componentes de la plataforma. Los riesgos. Pueden existir varios riesgos, como son el vuelco de la máquina. ¿Por qué surge este vuelco de la máquina? Por el exceso de carga excedente al contrapeso, por la mala ubicación de la grúa en malas superficies de reposo, por la maniobración en el que el viento excede a lo recomendado, que es 20 metros por hora. Golpes con la carga. Esta surge por el choque de la carga de la pluma con obstáculos, rotura de cables de elementos auxiliares, enganche inadecuado de la carga, apilamiento incorrecto de la carga, y la cual, como podemos observar en la imagen, la carga está mal apilada. Los atrapamientos. Como se observa en la imagen, se le llama atrapamiento a la carga suspendida cuando está en movimiento. Esta es altamente riesgosa, puesto que la carga está en movimiento. El peso de la carga, como se dijo anteriormente, no debe ser mayor al contrapeso de la grúa, por la maniobración en el que el viento excede lo recomendado. Las grúas, un papel fundamental en la minería. Estas son útiles para las plantas de relave, de procesos de chancadoras, proyectos de ingeniería y hasta para montar campamentos. Las grúas permiten que todo se lleve a cabo. Según el ingeniero de minas de Ferreiros, no existe un tipo específico de grúa para el sector minero. En cada proyecto existen diferentes aplicaciones para estas máquinas, lo que significa que son diferentes grúas para diferentes trabajos. Las cifras y datos. Según Ferreiros, 20 grúas de celosías sobre orugas todoterreno vendió el 2013 Ferreiros. Estas se destinaron a diversas operaciones mineras en el sur y en el norte del Perú. Las conclusiones. Hemos llegado a la conclusión de que las grúas son muy necesarias para el sector minero, ya que sirven para todo tipo de proceso, como armar estructuras mineras, para el área de mantenimiento de maquinarias, movilización de equipos pesados y muchos más. Eso sería todo, gracias.